este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz tratamos de tener una visión internacional sobre lo que sucede especialmente en nuestra región latinoamericana, así como sobre las tendencias internacionales que afectan a nuestro país, a Bolivia. Y el próximo 11 de abril tendremos un fin de semana muy movido en la política latinoamericana. Habrá la segunda vuelta en el Ecuador, habrá las elecciones presidenciales en el Perú y habrá la elección de 155 miembros de una convención constitucional en Chile. Me parece un tema muy interesante. Los bolivianos sabemos lo que es para pasar por uno de estos procesos constituyentes con todas las complejidades que tienen alrededor de sí. Y para hablar de este tema tenemos hoy a Claudio Alvarado, quien es el director ejecutivo del Instituto de Estudios Sociales de Chile. Él ha estudiado Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile y además es profesor universitario en esta prestigiosa casa de estudios. Claudio, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir tus ideas en este espacio digital. Muchas gracias a ustedes, Óscar. El gusto es mío poder compartir algunos minutos con usted acerca de lo que está pasando acá en nuestro país. Gracias, gracias. Y justamente sobre lo que ha sucedido en Chile, hay algo que nos llama mucho la atención y es que durante, yo diría, casi 20 años se miró a Chile como un ejemplo de transición democrática, como un país que en lo económico crecía casi sostenidamente y que había logrado una convivencia pacífica, una alternancia democrática en el poder. Y si bien eso se mantiene, sí se ha visto mucha convulsión social en los últimos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque supongo que eso tiene que ver también con la elección de esta convención constitucional. Sí, sin lugar a dudas. Tiene mucho que ver porque la elección de los convencionales constituyentes, de quienes van a integrar este órgano, se enmarca en el proceso constituyente justamente que se articuló en Chile como respuesta, como un intento de salida pacífica e institucional a la crisis que explotó en octubre de 2019. Y esa fue una crisis que efectivamente tomó por sorpresa no solo a una porción significativa de la comunidad internacional, sino que también a una parte importante de la dirigencia política chilena. Pero la verdad, sea dicha, es que sin perjuicio que durante la última década el país experimentó progreso indudable en distintas dimensiones de la vida social, también es cierto que se venían acumulando una serie de tensiones sociales que no encontraron una respuesta a tiempo. Y fueron tensiones que, si bien la clase política no procesó o no advirtió demasiado, venían siendo anticipadas por parte de una serie de estudios, principalmente provenientes de la humanidad, las ciencias sociales, pero lo que es interesante, por miradas diversas políticamente hablando. O sea, en Chile se han difundido mucho después de la crisis de octubre de 2019, por ejemplo, los textos del historiador Gonzalo Vial. Gonzalo Vial, un historiador conservador, vinculado a la derecha política, él dedicó los últimos años de su vida a escribir columnas en la prensa todas las semanas, advirtiendo de que en Chile teníamos una fractura social en curso. Entonces, la verdad es que esto en algún sentido fue sorpresivo y efectivamente nadie podía saber que el 18 de octubre exactamente iba a ocurrir lo que sucedió, pero sí habían señales de deterioro cívico, habían señales de desconfianza, incluso rechazo a la dirigencia política, a la credibilidad de las principales instituciones del país por el suelo, y además una serie de tensiones o malestar en la dinámica, digamos, social, que también se venían advirtiendo. Y eso, digamos, para resumir, se conjugó en lo que observamos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que fue una mezcla muy singular de manifestaciones muy violentas y también una dimensión pacífica de la protesta. Piensa que nosotros tuvimos el 18 de octubre del 2019 la brutal quema del metro de Santiago, una operación bélica realmente, porque nadie puede quemar esas estaciones del metro de un día para otro como si nada, pero al mismo tiempo la reacción a ese episodio fue la explosión de un malestar social con marchas y movilizaciones como no se habían visto en el país desde el retorno de la democracia. Entonces, para conjugar ese fenómeno tan difícil de leer, pero que responde a ese malestar que te decía, es que surge este proceso constituyente en el cual estamos inmersos. Claudio, y justamente sobre eso mi siguiente consulta sería,
En tu condición de uno de los protagonistas de ese debate, porque he leído varios artículos y columnas que has escrito al respecto, pero también el Instituto de Estudios Sociales para el cual trabajas y diriges, también ha publicado una serie de investigaciones al respecto. ¿Cómo ves la realización de la Convención Constitucional como solución a ese conflicto social y cuáles serían sus principales desafíos? La pregunta es muy buena, digamos, me parece muy pertinente porque hay que tomar conciencia de que la respuesta a la crisis, a este proceso constituyente en curso, es una respuesta que viene principalmente desde la dirigencia política. O sea, Chile en la segunda semana de noviembre del año 2019 estaba literalmente al borde del abismo, la violencia se había expandido en las calles y la verdad es que no estaba muy claro qué es lo que iba a suceder, cómo se iba a conducir políticamente la situación. Y frente a eso, los principales partidos con representación parlamentaria, las principales fuerzas políticas del país, desde la derecha hasta la izquierda, optaron por ofrecer este proceso constituyente. Entonces, una respuesta que viene desde la dirigencia política. Ahora, una respuesta, digamos, con cierto fundamento, porque la verdad es que cuando los países viven este tipo de crisis tan profunda, las alternativas no son demasiadas. Las cartas que se pueden jugar y poner sobre la mesa son pocas, ¿cierto? Una opción es interrumpir el mandato presidencial, y eso tenía muchos problemas porque implica entrar en un circuito de anormalidad democrática y de inestabilidad que nadie sabe muy bien cómo termina. Y estaba la opción de la salida constituyente, porque la tercera opción no era una real alternativa, digamos, que algún tipo de solución autoritaria, eso no estaba sobre la mesa. Entonces, la verdad es que dentro de las opciones que habían, la opción constituyente parece la menos mala o la más razonable, porque además Chile en paralelo a este proceso tenía un debate constitucional pendiente, digamos, que no había sido resuelto. Entonces, lo que los partidos hacen en algún sentido es apuesta de ellos, pero también mirando el cuadro tienen un sentido de realidad. El riesgo que hay hacia adelante es que se asuma que el proceso constituyente es la solución a todos los problemas. Y ahí efectivamente en Chile tenemos un buen desafío por delante, y es que hay un exceso de expectativas respecto a lo que podría resolver la Constitución. Y mi impresión, para cerrar este punto, es que la Constitución es solo una parte de la solución. Las constituciones nos ayudan a organizar y distribuir el poder político, y efectivamente en Chile necesitamos una mejor organización y distribución del poder político que permita canalizar mejor las demandas ciudadanas, acercar más la política a la ciudadanía. Eso es parte del problema, pero eso no es todo. Y entonces el desafío que tenemos por delante, como decía, es lograr avanzar en el proceso constituyente de manera razonable, exitosa, revalidar los caminos políticos, desterrar la violencia, pero al mismo tiempo también avanzar en paralelo con las demandas sociales que no van a venir solucionadas de manera inmediata por la vía constitucional. Bueno, eso es importante tenerlo claro. Te comento que en Bolivia, cuando tuvimos el proceso constituyente, el presidente de ese momento, Evo Morales, dijo que con la nueva constitución viviríamos como en Suiza. Bueno, ha pasado más de una década de que se promulgó la nueva constitución y obviamente la solución por sí misma no es una solución mágica a ninguno de los problemas estructurales del país, por lo menos nuestra experiencia. Y sobre eso yo quería preguntarte, entiendo que frente a una situación de convulsión social se ofrece la realización de una constituyente como una salida para pacificar el país. Pero en uno de tus artículos me pareció muy interesante el concepto que mencionabas de claroscuros de la actual constitución. Una constitución muy criticada porque viene de Pinochet, pero que también ha tenido una serie de reformas en la democracia que la modificaron sustancialmente. En tu concepto, supongo que cada uno tendrá su propia opinión, ¿cuáles deben ser los principales cambios que debiera enfrentar la actual Constitución de Chile? Sí, permíteme hacer un breve preámbulo y luego entro derechamente a la pregunta, porque digamos que nosotros con la Constitución teníamos sobre todo un debate pendiente, un problema de índole simbólica, ¿cierto? Y es que la Constitución, que tiene un origen remoto en el régimen de Pinochet, un contexto dictatorial desde luego, después se fue legitimando. De hecho, el texto original que surgió de la Junta Militar en el año 80 nunca rigió en el Chile post-dictadura. Cuando Patricio Aylwin asume en el año 90, la verdad es que él ya venía con una reforma que se hizo en el año 89, que fue plebiscitada, y que inició un camino de legitimación y evolución democrática posterior de la Constitución, que tuvo buenos momentos, digamos. Esto no fue un debate progresivo, sino que yo diría que
que es un debate que resurge después del año 2005, después de una reforma muy significativa que firmó el expresidente Ricardo Lagos, que de hecho en ese minuto hablaba de su constitución, digamos, la constitución de 2005, la constitución de Lagos. Entonces, es bueno tener presente, me parece, de que este debate tenía una historia más zigzagueante que simplemente lineal. O sea, no es que hayamos nosotros estado el año 95 reclamando respecto a la Constitución y el año 2000 más que el 95. La verdad es que esto fue avanzando de manera bastante razonable y que resurge una vez que el año 2005 no se resuelven todos los problemas. Ahora, dicho eso, y con esto entro directamente a tu pregunta, Oscar, me parece a mí que el principal problema que tenemos de índole estrictamente constitucional y que podría ayudar a resolver el proceso constituyente en curso dice relación con la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. En Chile tenemos un régimen presidencial que no dialoga para nada con el sistema electoral de los parlamentarios, que es un proporcional corregido que ha, digamos, favorecido la fragmentación política, que dificulta de sobremanera que hayan mayorías parlamentarias en el Congreso, y entonces se produce y es lo que se ha visto en Chile, digamos, se ha producido un progresivo desajuste entre nuestros principales poderes políticos que le hace muy difícil, si es que no imposible, a cualquier presidente de la República avanzar con su programa en el Congreso. Y eso frustra muchas expectativas. En Chile tenemos problemas sociales de muy larga data que no han logrado ser resueltos por este desajuste, esta trabazón del sistema político entre el presidente y el Congreso Nacional. Solo por darte un par de ejemplos, que tienen que ver además con las demandas sociales instaladas en el país. En Chile tenemos hace, yo te diría, unos 12 años, muy claros los problemas que se venían con las pensiones, con las jubilaciones de los chilenos. Hubo algunos informes muy famosos, transversales, la Comisión Bravo, eso nunca se logró resolver por la vía parlamentaria. Algo similar ocurre con un vacío en materia de seguros privados de salud. Entonces, claro, lo que ha pasado en Chile es que el Congreso y el presidente no dialogan, y en eso yo creo que el proceso constituyente en curso, como decía, sí puede colaborar a que si mantenemos el régimen presidencial, logremos entonces tener un sistema electoral y otros mecanismos que favorezcan la cooperación y el diálogo entre los principales poderes del Estado, generar mayorías parlamentarias y entonces que la ciudadanía sienta que el gobierno que llega a la moneda puede avanzar en su programa y puede responder con mayorías parlamentarias a los problemas sociales. Ahí, en esa mayor coordinación entre Ejecutivo y Congreso, yo veo una oportunidad muy significativa en el trabajo de la Convención Constitucional. Gracias, Claudio. Leía en la convocatoria de que se establece que se tiene que lograr un consenso, por así decir, de por lo menos 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional para aprobar un nuevo texto constitucional y que si no se lo aprobara en 12 meses se ratificaría la actual Constitución. Esto obviamente tiene una intencionalidad democrática muy buena, como es que asegurar que sea una mayoría calificada muy alta la que apruebe el texto constituyente o constitucional. Y yo te quería consultar porque en nuestra experiencia, obviamente, esto no se logró. ¿Crees que hay las condiciones en Chile para alcanzar este nivel de consenso alrededor de una nueva constitución? Perfecto. Bueno. No, muy en breve, en Chile el clima político no colabora a lo que necesitamos, que son esos diálogos, esos acuerdos, esos consensos, pero al mismo tiempo los incentivos institucionales en la convención están puestos para que se logren, porque si es que no se logran, no hay cambio constitucional, y si es que no hay cambio constitucional se pierde una oportunidad para intentar canalizar la crisis por una vía pacífica e institucional. Entonces es de esperar que los convencionales constituyentes y las fuerzas políticas estén a la altura de lo que se juega, y lo que se juega es, en primer lugar, la posibilidad de tener un nuevo texto constitucional, pero más importante aún la posibilidad de relegitimar y revalidar la vía política como solución para los conflictos. O sea, aquí lo que está en juego es la credibilidad del sistema en su conjunto. Entonces es de esperar que los actores estén a la altura, porque si no son ellos mismos quienes siguen horadando su propia credibilidad. Claudio, realmente te agradezco mucho por ser tan directo en las respuestas, tan abierto y tan transparente. Espero que el pueblo chileno pueda tener no solo una jornada pacífica, sino un proceso de elaboración de una nueva constitución que realmente sea positivo y les permita superar los conflictos
y la confrontación que lamentablemente han experimentado en el último tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. No, muchas gracias a ti, Óscar, y bueno, a todos quienes nos han acompañado en este programa. Un saludo para todos allá y cualquier cosa que va a su disposición. Gracias, vamos a estar siguiendo el proceso. Gracias. El caso de Chile es muy llamativo. Es un país que durante más de 20 años fue admirado no solo por su prosperidad económica, por haber disminuido la pobreza de forma muy significativa, por estar próximo a alcanzar niveles de ingresos de las familias chilenas propios del primer mundo, pero al mismo tiempo acompañando ese progreso económico con un desarrollo democrático que le permitió superar un gobierno dictatorial y encaminarse a la alternancia democrática durante varias gestiones de gobierno. Por eso las protestas que estallaron a fines del 2019 nos asombraron a quienes acompañamos la realidad de los países latinoamericanos y obviamente generaron gran preocupación y llevaron a este país a la misma situación que hemos vivido otras naciones, lamentablemente caracterizada por ese círculo vicioso de convulsión y de confrontación. Las constituciones no son documentos muertos y obviamente se pueden mejorar, se pueden modernizar, pero todos sabemos, y los bolivianos lo hemos experimentado en carne propia, que tampoco son soluciones mágicas para los problemas estructurales de los países. Esperemos que Chile pueda escribir una historia distinta y encontrar en este proceso constituyente un escenario de diálogo, de consenso, de concertación, de un futuro común y que los grupos radicales no logren su cometido de seguir desestabilizando su democracia y de bloquear justamente ese camino hacia la construcción común de una sociedad, de un marco jurídico que profundice su democracia y su prosperidad. Muchas gracias por seguirnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.